Gracias Dios en esta noche por este tiempo especial. Vamos a estar entrando en el podcast en esta noche y como siempre tenemos a nuestros invitados. Necesitamos que Dios opere en cada vida. En esta noche podamos abordar este tema de bastante trascendencia, de gran importancia en nuestra vida cristiana. Y el tema que vamos a abordar es cómo puede la Iglesia de Jesucristo enfrentar a un mundo que es cada vez más cambiante y corrupto. Queremos poner a usted en contexto de este tema y la realidad es que como Iglesia del Señor tenemos el compromiso de alcanzar a los perdidos, de enderezar la senda de los que andan torcidos. Nos queda cada vez más complicado y difícil llevar un evangelio viendo que la misma iglesia se enfría, que el creyente se está apagando, que no estamos viendo gente con gran devoción a Dios. Las congregaciones cada día más bajas espiritualmente, y esto es alarmante. Y hoy estamos nosotros levantando esta voz, levantando este clamor, pidiendo que Dios sea estableciendo líderes que tengan esa visión del despertar de la iglesia, de llevar un evangelio que abra el entendimiento de las personas y que la misma iglesia tenga un despertar para que nosotros podamos alcanzar a un mundo que está en corrupción, que va camino al desastre. Así que esta noche es un tema que vamos a tocar y estamos también invitándole a usted que estemos compartiendo esta transmisión. Necesitamos llegar a más personas con este mensaje del evangelio y por eso pues le estamos invitando a usted para que pueda compartir esta palabra, esta verdad, este tiempo especial que necesitamos para acercarnos a Dios, para decirle al Señor que nos ayude en esta tarea. Y por eso queremos pedirle a usted que esté compartiendo esta transmisión para que más personas puedan estar despertando a esta realidad, cosas que realmente no se predican en las congregaciones, porque las congregaciones tienen otras metas, otros propósitos de trabajar las personas, las almas que llegan, de alcanzar el entendido. Es el propósito de las congregaciones. Pero nosotros que estamos aquí en este conversatorio vamos a hablar de este tema y queremos invitarle a usted que esté compartiendo en esta noche esta transmisión para llegar a esas personas que están allí, que quizá no han percibido esta realidad. Hay muchos pastores, hay muchos líderes espirituales que se están conectando a este podcast y están coincidiendo con nosotros en ver esta necesidad y esta situación que se está presentando y que hoy nos corresponde a nosotros tocar estas verdades y decirle al Señor que nos ayude en todas estas cosas. Así que por favor esté en esta noche compartiendo esta transmisión, que esta noche usted pueda compartir con esas personas que están en sus redes sociales para que puedan entonces estar con nosotros. Así que en esta noche quiero presentar a los invitados que como siempre nos acompañan, que tienen esta misma carga que nosotros, una carga profunda con el pueblo de Dios, con los líderes espirituales, con la comunidad de siervos, de pastores, de ministros, y que pues juntos tenemos ese deseo de generar ese cambio, ese despertar más bien, que la gente despierte a esta realidad, que vean un mundo que está cada día más perdido, está sumergido, cada día se hunde más y se necesita esa voz profética, esa voz que advierta, esa voz que levante a la gente, que haya realmente un despertar. Así que con nosotros está el doctor Corneli, Horacio Corneli, está nuestro querido pastor Horacio Quiroga. Esta noche estamos aquí, estamos entregándolos todos, mis amados, en esta noche para compartir estas verdades y que usted, Dios permita que usted comparta con otras personas, de pronto sus líderes, sus pastores,
a otras comunidades, a otras iglesias, comparta esta verdad, porque esto es un tema que nos compete a todos. Y quiero empezar pidiendo al pastor Horacio que esté dirigiendo, Horacio Quiroga, dirigiendo la oración de inicio en esta noche. Buenas noches, pastor. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo. En esta hora te pido, Dios mío, que nos llenes a nosotros tu poder. Des, Señor, toda la sabiduría necesaria para poder encarar este tema, Señor, tan caro para la iglesia, tu santo. Señor, nosotros queremos hacer tu voluntad. Nosotros queremos estar unidos, Señor, cada uno por un mismo espíritu, en un mismo sentido, los que estamos aquí, Señor, y esperamos que todos aquellos que están del otro lado, Señor, escuchando y viendo, Señor, este podcast, comiencen a sentir, Señor, esa necesidad, comiencen a inquietarse, Señor, por esto que está sucediendo ya, Señor, quizá tarde, Padre, pero es necesario en algún momento llegar, Señor, a todos y cada uno de ellos, Padre, que tienen la responsabilidad, Señor, de predicar tu palabra, a los líderes, a los pastores, a todos ellos, Señor. Tú que eres un Dios maravilloso, tú que eres un Señor que está por sobre todo, Señor, atiéndenos. Escucha, Señor, nuestro clamor. Escucha, Señor, esta necesidad que tú conoces bien, Padre, y que es tiempo que nos despertemos, Padre, para llevar adelante todo esto que estamos, Señor, haciendo con mi hermano Roger, Señor, y nuestro apóstol, Señor, y mi querido hermano Horacio Cornelio. Padre, bendícelos a ellos, bendice su casa, sus familias, Señor, y bendice a todos aquellos que están del otro lado, Señor, conectados, Padre, para poder llegar a ellos con la mayor claridad posible, Señor. Bendigo, Señor, este podcast y el de mañana y el de pasado y el de todos los días, los santos, porque así vamos a comenzar, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gloria a Dios. Y asimismo quiero invitar a nuestro querido pastor Horacio Cornelli para que esté elevando una oración a Dios, que en esta noche este tiempo sea tan especial, que el Espíritu Santo esté tocando a esos líderes, a esos pastores, con esta oración. Adelante, doctor Cornelio. Bendito Padre del cielo, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza. Reconocemos tu grandeza, tu poder. Señor, entendemos que tú tienes un propósito eterno. Señor, un propósito eterno en tu Hijo Jesucristo. Señor, y tú vas a completar la obra que has comenzado, no solamente en cada uno de nosotros, sino en tu iglesia. Señor, tienes un propósito de presentarle a tu Hijo en las bodas del Cordero una iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Señor, te bendecimos y queremos, Señor, trabajar y pensar y obrar y dirigirnos en la misma dirección que tú, Señor, estás impulsando. Queremos ver a la iglesia como tú la ves y queremos trabajar, Señor, hacer nuestra obra, la labor de nuestro ministerio para perfeccionar a los santos, Señor, para santificarlos, para, Señor, vestirlos de lino fino. Permítenos, Señor, transmitir tu palabra con fidelidad. Ilumínanos, guíanos, obra a través del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de nuestras bocas salgan palabras de edificación. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que hoy este es el tema que vamos a abordar: cómo puede la iglesia de Jesucristo enfrentar a un mundo cada vez más cambiante y corrupto. Creo que parecen palabras fuertes, pero son las realidades que estamos viviendo.
por lo cual estamos viendo cada día que está, como decíamos, fuera de cámaras, lo que está ocurriendo con nuestras congregaciones, cómo las iglesias se desvían y cómo el mundo está atrapando la iglesia de tal manera que, decía el pastor Corneli, nos toca ya no hacer el trabajo afuera, sino dentro de las congregaciones. Y es la verdad, la realidad es que nos toca mirar cómo hacemos que la iglesia se vuelva a Dios. Porque lo que estamos viendo todos los días es la corrupción que está arropando, que está abrazando, y que cada día la vida espiritual de las personas se va apagando. Una iglesia que ya deja de tener esa devoción por Dios, se pierde lo que es el ayuno, la búsqueda, la vigilia, el estudio de la palabra de Dios. Ya está perdiendo vigencia que las congregaciones se dediquen a estudiar la palabra de Dios, y pues todo está cambiando. Entonces, es el tema que vamos a abordar en esta noche y vamos a ver cómo Dios nos puede ayudar. Entonces la iglesia, dice aquí, la iglesia del Señor, de Jesucristo, puede enfrentar un mundo cada vez más corrupto y perverso, preservando su esencia mediante las siguientes estrategias que vamos a mirar. Y para entrar aún más en contexto de lo que estamos aquí conversando, vamos a ver un video en esta noche que de seguro nos habla aún más de esta realidad. Indudablemente la palabra clave es que la iglesia debe mantener la esencia con la cual fue establecida por Dios para que pueda alcanzar ese mundo perdido, extraviado. Ok, vamos entonces a entrar en el primer punto de la forma que nosotros creemos que se puede trabajar para alcanzar esos objetivos y que podamos estar a la altura del propósito de lo que Dios quiere con su iglesia y el trabajo que nos corresponde hacer. Lo primero que estamos pensando es fomentar la enseñanza y práctica de principios eternos.
sea, la iglesia puede redoblar esfuerzos en enseñar principios de rectitud, integridad, amor y servicio a través de sus reuniones, materiales educativos y programas para todas las edades. Ayudar a los miembros a vivir el Evangelio en lo cotidiano fortalecerá sus convicciones frente a un mundo cambiante. Y en este primer punto yo quiero invitar al pastor Corneli. Sé que Dios tiene algo muy especial para nosotros a través de lo que Él nos va a compartir en esta noche respecto a este punto, porque este punto tiene mucho de qué hablar, hay mucho que tratar con este primer punto y por eso quiero invitar al pastor Corneli que nos hable esta noche. Adelante, doctor. Voy a referirme a este tema en dos partes. Una primera parte, después debatiremos, haremos los aportes y me voy a guardar algún detalle práctico para nuestro ministerio, para el ministerio de las iglesias. Pero primero quiero contextualizar, quiero poner en contexto, porque las características del engaño del diablo utilizadas con Adán y Eva en el huerto de Edén siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. Entonces, primero quiero ponernos en tema analizando esas características, porque si desenmascaramos la estrategia satánica con Adán y Eva, vamos a darnos cuenta cómo trabaja en la actualidad. En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios le había dicho que cuando comieran del árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Bueno, miren, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Vamos a ver. 4 puntos de la estrategia satánica. Primero, lo que dice Dios no es tan así. Le dice, no moriréis. Dios le había dicho que iban a morir. Satanás le dice, lo que dice Dios no es tan así, es relativo. No moriréis. Primera estrategia. La usa hasta el día de hoy en las iglesias. Segunda estrategia. Dios tiene miedo de perder su dominio sobre el ser humano. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios tiene miedo de perder el dominio sobre ustedes. Hasta el día de hoy nos enseñan que el interesado en nosotros es Dios y no nosotros en Él. Que Él nos está buscando a nosotros. En la Biblia no dice que Él está buscando a alguien. Él pagó el precio de redención a través del sacrificio de su Hijo y está esperando que nosotros volvamos a Él. Él no busca a nadie. Nosotros, dice, buscad a Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Entonces ahí tienen la segunda. La tercera. Ustedes no necesitan a Dios porque ustedes mismos pueden ser sus propios dioses. Le dice, y seréis como Dios. Sigue diciendo lo mismo hasta el día de hoy. Y en cuarto lugar, ustedes pueden discernir perfectamente qué es bueno y qué es malo para ustedes. Le dice, sabiendo el bien y el mal. Lo mismo que hoy. Entonces, a partir de estas 4 afirmaciones satánicas, el ser humano ha creado su propia cultura independizado de Dios, es decir, sin tener en cuenta los principios que estableció el Creador para el buen funcionamiento de las personas, para que sus vidas den en el blanco, como hablábamos la semana pasada. Por eso Dios siempre buscó dar una muestra de su propia cultura. Estamos hablando de cultura y contracultura. Dios tiene su propia cultura y siempre buscó mostrar cuáles son los principios de su cultura. Siempre lo hizo a través de algún grupo de seres humanos a quienes enseñó sus principios. Son ejemplo de esto Noé y su familia, Abraham y su familia, Moisés y el pueblo de Israel, Jesús y la iglesia, que es su familia,
Jesús vino a proclamar que la contracultura de Dios no ha variado ni lo hará. Él vino proclamando que ha llegado el tiempo de entrar en la contracultura de Dios, como lo veníamos estudiando en la primera reunión que estuve yo participando, que Jesús empezó a predicar diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha hecho cercano para que podamos entrar en él, en su contracultura. Esta ha sido la gran oportunidad y sigue siendo la gran oportunidad para que el ser humano renunciara a continuar siendo su propio Dios y aceptar el gobierno de Dios sobre su vida, incorporando los principios de su contracultura. En los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús enseña el Sermón del Monte, demostrándonos que Dios conserva su contracultura intacta y que aceptar sus principios de vida es la única manera de ser feliz. Muy feliz, porque bienaventurado significa plenamente feliz. Comienza con las bienaventuranzas y continúa con la sal de la tierra, la luz del mundo, la ley, la ira, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración, la regla de oro, la puerta estrecha. Por su fruto los conoceréis, hacer la voluntad de Dios, los 2 cimientos, todo en el Sermón del Monte. Esa es contracultura de Cristo, contracultura cristiana. No es el sistema del mundo, no es el sistema del mundo. Hay normas y principios que rigen el sistema satánico que rige el mundo, ya sea el sistema político, el sistema social, el sistema económico, el sistema religioso, que han cambiado las normas, han cambiado los principios y valores establecidos por Dios para nosotros, y que esos principios y valores representan la contracultura cristiana, es decir, una cultura que se opone a la cultura de este mundo. Nuestra cultura es el estilo de vida cristiano que surge de la Biblia, tanto para la familia como para el trabajo, como para las relaciones humanas, o como para la relación con Dios y todas las demás. Entonces, decíamos que Dios siempre buscó dar una muestra de su propia cultura, y mencionamos los personajes, para la familia, para el trabajo, para las finanzas, para las relaciones humanas, para nuestra relación con Dios. El mundo no puede vencer a Dios. Y si estamos en Dios, estamos en Él, el mundo tampoco nos puede vencer a nosotros. Lo dice 1 Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria que ha vencido al mundo, al sistema del mundo, a la cultura del mundo, es nuestra fe. Entonces, la contracultura del reino de Dios evidentemente no coincide con la cultura que ha ido involucrando a la humanidad. Pero los que practican la contracultura de Dios son gente feliz. Dios continúa diciendo al hombre: si quieres ser verdaderamente feliz, reconcíliate conmigo y comienza a practicar los principios de mi contracultura. Jesús hoy le continúa diciendo al ser humano: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuevamente, para cada ser humano, incluyendo los miembros de las iglesias, porque el texto que acabamos de mencionar ahí en Apocalipsis, de que Jesús está a la puerta y llamo, está dirigido a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, a la Odisea. Por lo tanto, incluyendo a los miembros de la iglesia, se vuelve a presentar una opción: o abro la puerta o la dejo cerrada para Dios. ¿Continúo con la cultura de una sociedad perdida y desorientada, o acepto la contracultura de Dios establecida en su santa palabra? Por el momento esto
y después de que debatamos tengo algo más que decir. Ok. Absolutamente, todo lo que el doctor Corneli está hablando, yo lo puedo resumir en una palabra, es el enemigo lo que vino fue a, a romper el esquema establecido por Dios en la creación del hombre en el Edén. Dios creó al hombre en integridad, pero la perversión del maligno empezó a hacer ese trabajo de desviar al hombre de la imagen de Dios, de sacar al hombre de ese contexto en el cual Dios lo estableció. Entonces tenemos que entender que se resume en lo que es la integridad. Dios crea al hombre para que sea íntegro, pero el hombre por causa del pecado se ha desviado y se ha apartado de esa esencia de Dios. Cuando el hombre se aparta de la esencia de Dios, que abraza lo que el mundo le ofrece, entonces se pervierte y a esa vida pervertida no agrada a Dios y esto termina en la perdición absoluta. Y es lo que estamos viendo, lo que estamos observando, cómo esta cultura del mundo está abarcando cada día más, está traspasando los límites de la iglesia del Señor para tratar de establecer una forma que va contra Dios, que está atentando contra los principios de Dios y lamentablemente estamos tomando esta forma, estamos tomando esto que está sirviendo el enemigo y está contagiando la iglesia del Señor. Y es una realidad. Josué capítulo 24, verso 14 dice: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que la clave está en que nosotros tenemos que transmitir lo que es la integridad a la iglesia de Jesucristo, a cada miembro de la iglesia del Señor. Porque el hombre se ha contagiado con esa falsedad del mundo y se ha perdido la integridad, se ha perdido la integridad como funcionario, se ha perdido la integridad como estudiante, como docente, como profesional. Parece ser que todas las áreas de la sociedad se han corrompido y esto es lo que está pues trayendo este mal, porque nos hemos apartado de la obediencia a Dios y está generando un colapso que está pues generando esta perturbación absoluta, y es triste ver una realidad que cada día está abarcando más y nos preguntamos cómo vamos a hacer, qué va a pasar. Yo me pregunto qué va a pasar en unos años con la iglesia del Señor, si lo que estamos viendo es que cada día va un sentido pues que no corresponde a lo que demanda la palabra de Dios. Entonces es necesario mirar esta situación que se está presentando. Quiero invitar a nuestro pastor querido Horacio para que comparta su apreciación. ¿Cuántos hay que se acercan a Dios diciendo: Señor, Señor, ayúdame porque tengo tal problema, porque no puedo, porque es necesario que me ayude, porque me caigo? Y el Señor dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, Él se despertará por ti. Más clarito que eso, ¿no? Llegamos al Señor, claro, munidos de esa cultura que hemos recibido en los últimos años. Yo hablaba recién, les decía que la casa comienza a construirse desde los cimientos.
si los cimientos en las escuelas, en los colegios, en las escuelas, se ocupan en este momento de llenarlos de cosas, no sé, lo que se está viviendo ahora, ¿no? No pasó en mi edad, en mi tiempo, ni creo que haya pasado en el tiempo de ustedes, pero sí está pasando con mi nieto, por ejemplo, ¿no? Ha pasado en el colegio de mi nieto, donde priman otras necesidades, priman, por ejemplo, que uno pueda sentirse mujer o lo invitan a que se sienta, que haga la prueba de sentirse mujer, porque a ver que pruebe, a ver si cómo está, si el día de mañana, este, el divorcio, los profesionales de la salud, los psicólogos, te dicen, y bueno, si no estás bien con tu pareja, divorciate. Bueno, todas esas cosas, como decía el pastor Corneli, que, que se están implementando porque la cultura que trajo acá Satanás eh, ha hecho un desastre en los niños, en los jóvenes, que son los que nos van a continuar a nosotros, son los que van a llevar adelante esto que nosotros, por lo que nosotros estamos luchando. Y sin embargo, con esta enseñanza que han recibido en las iglesias, yo no veo que nadie en ningún momento se preocupe por mostrar este fenómeno que está sucediendo contra lo que Dios estatuyó, con lo que Dios trajo. No hay en las iglesias este tipo de cuestiones, más allá de lo que hablábamos la vez pasada, las ofertas y demás. No, es un evangelio que no dice nada. No, ni aún los grandes, los conspicuos predicadores, hay dos o tres nada más que son los que realmente se han puesto sobre los hombros este problema, pero los demás después no. Yo hoy escuchaba a un muy conocido pastor o evangelista, o como será, porque tiene una iglesia muy grande, y se detuvo en un tema que dijo simplemente una palabra, decía, porque Dios te ama. Dios te ama. Y en base al Dios te ama dijo una serie de cosas en una prédica, algo que ya lo sabemos. Los chicos saben, los chicos no. A ver, no lo han internalizado al tema, ¿no? Lo que les quedó acá ahora falta pasarlo para abajo, para el corazón. Y desde eso no se habla. Vuelvo a decir que nuestros hijos están mal ya de fábrica vienen mal. Entonces es necesario que si van a la iglesia, que quienes están educándolos dentro de la cultura cristiana, dentro de lo que Dios estatuyó, estemos en condiciones, con total conocimiento de estas cuestiones, pero que no lo tienen, queridos hermanos. No tienen estos conocimientos. Puede ser, Dios quiera que haya miles que estén escuchando este tipo de podcast, estas reuniones, y que Dios te ilumine a nosotros o ilumine a los que están escuchando también, para que puedan hacerse carne de esta situación. Lo que está sucediendo no en las iglesias solamente, no en las iglesias, de los niños están involucrándolos en unas situaciones terribles, ustedes saben, lo conocen, y es necesario hablar de todo eso. De modo que me gustaría después escuchar la segunda parte de Horacio, ¿no? De Cornelio. Ok. Esto, a veces, cuando tratamos de abordar estos temas, como no es, digamos,
pues frecuente que se hable de estos temas. Yo sé que el pastor Horacio Quiroga tiene mucho que decir al respecto, pero a veces hay que medir las palabras, porque yo sé que él tiene mucho que decir respecto a esto, y quizá para algunas personas se vayan a ruborizar, pero son realidades y es lo que nosotros tenemos que mirar, que está por delante una generación que se está desviando, que se está apartando de Dios, y tenemos que buscar los mecanismos necesarios para tratar de rectificar, porque yo creo que la iglesia, en su afán de trabajar, de alcanzar las almas, se ha olvidado de un tema fundamental, que es discipular esas almas, es traer la formación en fundamento a la palabra de Dios, que haya peso de gloria en las personas, que haya un peso espiritual de ese convertido, de esa persona que se acerca a Dios, que nosotros podamos estar alcanzando gente y formando gente con una calidad que amerite ir al cielo. Es que ese es el tema, que preparemos gente para el cielo, no para llenar las congregaciones, sino para ir al cielo. Y yo creo que de los temas que estamos aquí tratando en este punto, que está la rectitud, la integridad, el amor y el servicio, que son fundamentales, que se necesita en este tiempo. Necesitamos en este tiempo que hablemos de estos temas, que haya una formación de rectitud en las congregaciones, que se hable de rectitud, que se convierta en una palabra que sea esencial, que haga parte del creyente hoy día, porque esa rectitud, esa manera correcta de llevar la vivencia cristiana se está apartando de mucha gente. No estamos llevando esa forma, esa enseñanza de que las personas puedan ser personas de rectitud, que actúen acorde a la palabra de Dios, que vivan acorde a la palabra de Dios, y que todas las cosas que hagan, la hagan con integridad. Necesitamos gente íntegra en este tiempo, y escasean. Las personas íntegras escasean. Vemos todavía mucha mentira que está en la boca de los creyentes, incluso de ministros. Entonces, esto es una cosa que da tristeza, de que los que representan a Dios, los que son embajadores de Cristo, como somos todos los creyentes, no estemos mostrando esa evidencia de ese reino de Dios aquí en la tierra, que es lo que va a lograr que las personas se vuelvan al Señor. Creo que nos toca hacer unos ajustes en cuanto a esta parte para que podamos transmitir esas verdades que son esenciales y necesarias. Y yo quiero invitar al doctor Corneli, que sé que todavía tiene mucho que decir al respecto de lo que estamos hablando. Yo siempre insisto en que el Evangelio es un camino que se aprende. Jesucristo es la puerta de entrada de las ovejas, pero una vez que pasé por la puerta, me encuentro adentro del reino, y si levanto la vista, lo que voy a ver es un camino a recorrer, pero resulta que acabo de nacer de nuevo. Soy un recién nacido espiritualmente. Por lo tanto, no sé hablar, no sé pensar, no sé caminar, no sé desenvolverme. Necesito ser instruido en ese camino que estoy comenzando. Y voy a comenzar a los tumbos, y voy a comenzar con caídas, con imperfecciones, pero alguien me tiene que llevar de la mano, discipulándome, enseñándome los principios bíblicos para que se internalicen en mi mente y en mi corazón para un cambio de vida. Esa gradualidad de comenzar a caminar no la podemos ignorar. Eso está establecido, por ejemplo, se me viene a la mente Hechos, capítulo 15, del 19 al 21, donde el concilio del año 50 de Jerusalén, a los gentiles que se habían convertido a Dios, lo primero que hace es hacerles dejar los
pecados más groseros. Y después le dice, ahora que están adentro, van a ir aprendiendo el resto del camino. Sin embargo, es mucho más fácil la liturgia que el cambio de vida. Más fácil la liturgia que el cambio de vida. Entonces es más fácil para nosotros convertir a las personas a una religión y no convertirlos al reino de Dios y que incorporen sus palabras, como dice Jeremías 31:33, daré mi Torá, mis instrucciones en su mente y las escribiré en su corazón. ¿Para qué? Para que tengan un estilo de vida que sea santo y puedan acercarse a Dios que es santo. Entonces, ¿qué se hace hoy? Hoy hay una corriente muy peligrosa. Ustedes pueden meterse en las redes sociales y van a ver que es una corriente muy peligrosa. En la actualidad se ha generalizado una corriente legalista que a la gente que se convierte a Dios le arrojan toda la liturgia de la Torá encima, como una receta legal que deben cumplir al pie de la letra para su redención. Le enseñan hasta hacer rezos en hebreos, vestirse de determinadas maneras, a hacer determinados rituales. Entonces, es lo que yo estoy diciendo, la liturgia, el ritualismo, la liturgia, no los va a salvar. Lo que lo va a salvar es que el Espíritu Santo, que vino en Hechos capítulo 2, vino con un propósito, dar las instrucciones de Dios en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón para que seamos su pueblo. Entonces, esa actitud legalista de tirarles toda la liturgia encima y que ahora y no sé qué cosa, está totalmente fuera del contexto bíblico. Definitivamente es extraña al espíritu de las Escrituras, que se basa en la gracia de Dios. En cambio, eso es puro legalismo, pura letra sin espíritu. Entonces, la Torá, que como decíamos la semana pasada, son todas las instrucciones de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se enseña y se aprende en un proceso que indefectiblemente debe ser realizado dentro de la iglesia. Y ese proceso lo llamamos proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, el ministerio de Jesucristo fue el de maestro de las instrucciones del Padre. Él era un rabino, un maestro de Torá, un maestro de las instrucciones del Padre. Y eso nos tiene que enseñar muy claro que la nueva vida hay que enseñarla porque se enseña y se aprende. Hay un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los convertidos van aprendiendo, van madurando espiritualmente por obra de la palabra y del Espíritu Santo y van pudiendo ajustar su manera de sentir, su manera de pensar, su manera de obrar cada vez más a las instrucciones de Dios a medida que la palabra de Dios se les va haciendo revelación. Esta es la manera de hacerlo y es la manera en que lo hizo Jesucristo como maestro de la Torá de su Padre. Lo hizo con la gradualidad correspondiente, pero con la consistencia que tiene las enseñanzas de la palabra de Dios. En este punto sería muy importante analizar y poner un énfasis especial en qué es lo que la Biblia exige al recién convertido. Miren, al recién convertido, porque estamos hablando de una gradualidad. Y recién hablábamos de que el concilio del año 50 a los gentiles le dijo, muchachos, dejen los pecados más groseros y ahora van a aprender la ley de Moisés, van a aprender las instrucciones de Dios gradualmente, pero vamos a dar pasos concretos, no volvemos a ver, Dios te sacó de la esclavitud de Egipto, por favor, no te lleves a Egipto contigo. Entonces, sería muy importante analizar qué es lo que la Biblia exige que el recién convertido debe dejar inmediatamente por ser considerados pecados voluntarios, es decir, con consentimiento y con conocimiento, y qué es lo que debe ir haciendo y dejando de hacer a medida que lo va aprendiendo al estudiar las Sagradas Escrituras. Miren lo que estoy diciendo. Hay pecados que tiene que dejar el mismo día que se convirtió. Y después, a medida que le vamos enseñando, lo vamos discipulando, la Escritura lo va limpiando, se va confrontando con la palabra
y a medida que se le va haciendo revelación va dejando, y más conoce la Biblia y más se mira como en un espejo, en el lavacro del tabernáculo que es la Biblia, se ve reflejado en el espejo del lavacro que es la palabra de Dios, y va santificándose y se va haciendo a la misma imagen de nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, tenemos escrituras bíblicas en el Nuevo Testamento que dicen qué es lo primero qué es lo que la persona tiene que ir dejando inmediatamente, y se lo tenemos que enseñar. No hay manera de que lo aprendan si nosotros no se lo enseñamos. Un ejemplo, Efesios 4, del 17 al 32. En Efesios 4, del 17 al 32, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, y ahí da una descripción. Entonces, de ahí podemos sacar, miren, yo les puedo dar uno por uno 12 cosas que este pasaje bíblico dice que tienen que cambiar inmediatamente en el recién convertido. 12 cosas que tienen que cambiar inmediatamente en el recién convertido. No dentro de un año, no dentro de 5 años. No, inmediatamente. Anoten todos los que están mirando y que van a ver este video. Anote Efesios 4 del 17 al 32 y haga este ejercicio. Y el lunes que viene nos escribe en el podcast a ver si encontraron las 12 cosas que debe cambiar inmediatamente el recién convertido. ¿Quieren ver otro más? Por ejemplo, Gálatas 5 del 16 al 26. De aquí aprendemos que los que practican estas cosas que no se deben hacer no heredarán el reino de Dios, simplemente porque no se han convertido a Dios. Y de ahí, de esa escritura de Gálatas, repito, 5 del 16 al 26, ustedes van a encontrar 18 cosas. Búsquelo, 18 cosas en cuanto a no satisfacer los deseos de la carne y sus concupiscencias. Después, no deben hacer lo que quisieran porque no van a heredar el reino de Dios, no deben hacerse vanagloriosos, etc. Y después deben andar en el Espíritu, que significa 9 cosas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Miren si no tenemos instrucciones para enseñarle al recién convertido. Podemos encontrar otro. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Tenemos 10 cosas allí. 10 cosas. Vemos ahí la afirmación de que los injustos no heredarán el reino de Dios, simplemente porque no se han convertido a Dios. Y encontramos una lista de las cosas que practican los injustos, y ahí tienen 10 cosas. Búsquenlo usted en su Biblia, y el lunes que viene nos escriben en el podcast las 10 cosas, si las encontraron, y si no, nosotros vamos a decir cuáles faltan, si no las encontraron a todas. Entonces, todo esto es un ejemplo de lo inmediato como evidencia de conversión. El que no tiene estos frutos sigue en el pecado, no se convirtió, no volvió a la casa del Padre donde se vive según las instrucciones del Padre. Estos son los que la Biblia llama frutos dignos de arrepentimiento, donde en Mateo 3, 8 al 10 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, el padre de la fe, porque por fe, todo por gracia, no. Acá está diciendo: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es necesario, como evidencia de conversión, tener esos frutos dignos de arrepentimiento. Quiero que lo pensemos, que ustedes que están viendo este podcast lo piense porque esto es fundamental, porque si no nos ajustamos a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra, todavía estamos afuera de su reino, porque reino quiere decir gobierno. Gobierno es quien manda en tu vida. Si todavía seguís mandando vos,
estás en tu reino. Si manda tu carne, estás en el reino de tu carne. Si manda tu suegra, estás en el reino de tu suegra. Solamente estás en el reino de Dios si manda Dios en tu vida. Amén, amén. Correcto, es tremendo eso, doctor Corneli. Sí, indudablemente en esta exposición que ha hecho el doctor Corneli nos está llevando al tema del discipulado. Es todo, el discipulado. Jesús lo dijo, por tanto, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta palabra bautizar es sumergir. Entonces Dios, ¿qué nos demanda? Que nosotros estemos sumergiendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Reconociendo que la palabra nombre está hablando de esa esencia. El nombre del Padre es que la gente pueda conocer a ese Dios maravilloso, poderoso, lleno de autoridad, de gobierno, que tiene ley, que tiene un sustento, que es eterno. Entonces necesitamos discipular, llevar a la gente a una experiencia, a un conocimiento real con Dios, que la gente pueda saber que su vida ha cambiado, que ya no está casado con el mundo, como decía el doctor Corneli, sino que pueda saber que ahora vive para Dios, que ahora su vida es para el Señor, que está cambiando, que está siendo renovado, transformado, para que entonces la gloria de Dios se pueda manifestar en su vida, que sea ejemplo de una persona que tiene esa integridad que viene de parte de Dios, para que lleve a otros a Dios, porque aquí el objetivo de todo esto, de todo lo que estamos hablando, es que la iglesia se vuelva a Dios, que nosotros realmente no busquemos personas para llenar, sino para ser transformadas. Personas que realmente sean discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que su vida esté en pos de Dios, que ese corazón, que esa mente, que esos pensamientos estén sujetos a Dios, que la palabra de Dios more en su vida, que puedan ser testigos de Cristo, que sean personas que cuando Cristo venga, allí fe en su vida, para que nosotros digamos, hemos sido obedientes a esta verdad y hoy hay gente que puede ir a esas moradas eternas, porque es lo que Dios anhela, lo que Dios desea, que hayan gente cambiadas, transformadas, y tenemos que entrar en ese proceso. Y aquí esta palabra dice, ir y hacer discípulos. En el original es yendo a ser discípulos. Significa que nuestro modo de vida, nuestro andar diario, es llevar una palabra que transforme, que cambie las vidas. Entonces, donde quiera que usted vaya, debe establecer esa palabra de vida que va a cambiar las personas, que lo va a transformar, que va a hacer mejores hijos, mejores padres, mejores ciudadanos, mejores empleados, mejores empresarios, profesionales, etcétera. Entonces, eso es lo que Dios anhela, pero sabemos que la agenda de este mundo es dañar, destruir todo lo que Dios quiere edificar. Gloria sea el nombre de Cristo. No sé si el pastor Horacio tiene algo que anotar. Adelante. No, solamente hacer una pregunta. ¿Hay líderes capacitados para esto? ¿No? Porque, a ver, yo lo conozco, he andado por muchas iglesias, no he visto nunca líderes capacitados para este tema. Todo es, ya lo hemos hablado, todo esto es ficticio, se predica una cosa tan distinta a esto que estamos hablando nosotros, que es lo que hay que combatir, ¿no? Deberíamos comenzar preparando gente para que en cada comunidad se dediquen precisamente a hablar de estos temas, ¿no? La cosa finita, la cosa gruesa, el que lee lo entiende. La cosa finita, lo que quiere, como lo desmenuza Horacio Corneli.
la cosa chiquita, finita, eso, ahí es donde está la sustancia. Ahí es donde está el meollo, ¿no? Eso, pero ¿dónde están los que van a enseñar? Eso solamente quería, Una pregunta sin respuesta. ¿sí? No, que no tiene respuesta. Hoy por hoy no hay respuesta para eso. No conozco, sí, conozco algunos, pero no, no es la generalidad, es alguno que está ahí, un francotirador, ¿no? Que está por ahí queriendo, pero después no hay. Horacio Cornelli tiene la facultad bíblica donde sí se hacen, pero bueno, pero son únicamente aquellos que han dado un pasito y que quieren más, quieren más. Los que yo conozco, los que entran en la iglesia, se alimentan con esa leche que no desnaturalizada, y ahí se quedaron, y creen que eso ya está, con eso ya son salvos, porque así nos enseñan. Dice en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese lo entendieron. Yo creo en Dios, no me pierdo. Y nadie dice nada. Yo lo digo de arriba del púlpito cuando voy a predicar, pero después no lo escucho decir que están equivocados. ¿Hasta cuándo? Cristo viene pronto. ¿Hasta cuándo? Creo que toca reflexionar y tenemos que empezar por nosotros, los líderes, los que enseñamos la palabra. Y aquí lo más importante no está tanto en la enseñanza de la palabra, sino con nuestro ejemplo. Sí. Porque hay que ser ejemplo para que esa instrucción sea válida y traiga realmente fruto. Necesitamos mostrar la integridad. Y mi punto es hasta dónde el ministro es íntegro. Es íntegro en su casa, en el trabajo, en la calle. Entonces yo creo que aquí todo se fundamenta en la integridad, para que mostremos integridad y la gente pueda caminar íntegramente. Porque cuando tú tienes temor de Dios, entonces vas a actuar de acuerdo a la palabra de Dios, porque el temor de Dios está en ti. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Estamos enseñando, sí, una palabra que alguien lo escucha y lo leemos en la Biblia, pero ¿hasta dónde esa verdad que estamos llevando hace parte de nuestra esencia como creyentes, como líderes, como hombres de Dios, para mostrar un ejemplo y que esto realmente produzca un cambio en la vida de las personas? Cuando nosotros somos ejemplo en todo, entonces es la mejor enseñanza. Eso va a hablar a la vida de las personas. Entonces creo que hay que detenerse y meditar en esto que dice el pastor Horacio. Pero ahí Horacio hacía referencia a Apocalipsis 3:20, ¿no? Que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Por supuesto, los líderes están en otras cosas, están en las reuniones de pastores que van a hacer la semana que viene, o que no, que me han invitado a tal lugar a predicar, y entonces sus congregaciones están huérfanas. Primero ya están huérfanas, porque sí, ya naturalmente, porque no se predica esto. Y entonces el Señor queda afuera. Está clarito, esto es lo que dice este versículo, está clarito, coincide totalmente con lo que dice Horacio Cornelli. Lo hemos dejado a Dios afuera, que es la estrategia del diablo. Que no depender de Dios, sino depender de lo que diga el pastor o el líder, el que está
Si el líder le dijo, está bien, hagan esto, que está bien, ya está, se acabó, ya somos salvos. De pura manera. No, indudablemente, o sea, siempre somos observadores del medio que nos rodea, y hablando del medio cristiano, y siempre con mi esposa hemos tocado un tema y tiene que ver con la cabeza de la iglesia, porque la cabeza de la iglesia evidentemente es Cristo, pero eso es teóricamente, porque prácticamente no es así. Entonces le hemos quitado el lugar a Cristo y nos hemos colocado nosotros. Entonces pensamos que el líder es cabeza de la iglesia. El líder no es cabeza de la iglesia, es un miembro más de la iglesia. Y lamentablemente ese lugar lo hemos usurpado, el lugar de Cristo. Y por eso es que las iglesias, las congregaciones, y estamos hablando de una problemática, y es una cosa real, porque estamos hablando realidades, cosas que no se tocan, que no se hablan, pero es lo que estamos viviendo. Y para muestra un botón, la condición de la iglesia actual. Y es el tema que nos apasiona, que nos llena, que por la cual reaccionamos, decimos, ¿qué está pasando hoy día? Entonces, ¿qué está pasando hoy día? Que le hemos quitado el lugar a Cristo y hemos tratado de presentar nuestra persona y no a Cristo. Y cuando nosotros transmitimos nuestra persona, entonces estamos desviando el mensaje. Estamos llevando el mensaje en la dirección equivocada. Por eso es que hoy mucha gente venera más al líder que al mismo Cristo. Se someten más a lo que dice el líder que lo que dice Cristo, porque eso es lo que nosotros hemos transmitido. Entonces un mensaje totalmente desviado de la realidad, y que lo que está trayendo es una consecuencia de personas que son fieles al líder, pero se han rebelado contra Cristo. Y es una realidad, y eso es la consecuencia de lo que está ocurriendo hoy en el pueblo de Dios. Un pueblo que no está guiado por la iglesia, que es Cristo, sino por un líder, por una persona que se le ocurre unas ideas, y hoy vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer esto otro, pero no estamos dependiendo exclusivamente de la guía del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Entonces, lastimosamente, me he encontrado con escenas donde, por ejemplo, los líderes se reúnen para tomar decisiones por votación, pero no por una orientación de la revelación de Dios. Cuando hablamos de Dios me reveló tal cosa, eso parece que fuera de otro mundo, porque ya eso no se escucha. No se escucha líderes diciendo, Dios me reveló esto, y Dios nos dijo que hiciéramos tal cosa, sino puro parecer de hombre. Y eso es lo que está llevando cada día una iglesia más carnal, más apartada de Dios, porque no hay una dependencia en Dios, no hay integridad en Dios. Yo quiero escuchar la apreciación del doctor Cornelio. Realmente el ministerio es, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y si alguno se pone ahí y quiere construir una torre, mejor siéntese primero a ver si está dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios, si tiene todos los materiales para acabarla, no hace cosas que se va a quedar por el camino y se va a volver para atrás y va a ser el hazmerreír de las personas. Entonces el ministerio es un tema, es algo muy delicado, que requiere estar dispuesto a morir, estar dispuesto a tomar la cruz y seguir al Señor, negarse a sí mismo. ¿Cuántas veces hay que negarse a sí mismo? Es un trabajo, no es un privilegio. Se ha tomado el ministerio como un privilegio, y realmente muchas veces cosas que tomamos como privilegios no son privilegios, son responsabilidades. Entonces, estar en el ministerio para que a uno le pongan la alfombra roja cuando se baja del auto y lo lleven aplaudiendo hasta el púlpito, y
pero verdaderamente ese no es el ministerio, ese no es el modelo, ¿eh? Porque nosotros tenemos un modelo que es Jesucristo, y de Jesucristo queremos tomar la corona, pero la verdad que el que come a Jesucristo, que come su carne, bebe su sangre, no toma solamente la corona, tiene que tomar la corona, la cruz, ¿eh? Y el yugo de Jesús. La corona, la cruz y el yugo. Y nosotros queremos solamente la corona. No, el Señor está buscando un hombre, dice, que miró desde los cielos, está buscando un hombre que se ponga en la brecha. Y ponerse en la brecha significa, hay una endija, hay una ranura, hay una falla en el muro, ponete ahí y te van a sacudir. Y vas a tener que pagar un precio. Y vas a sufrir. Y vas a llorar. Y te va a doler. Pero vas a tener la aprobación de tu Señor. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos y aprendamos realmente qué es lo que significa ser llamado al ministerio, vamos a dejar de usar el ministerio como una profesión lucrativa, vamos a dejar el ministerio como una profesión de poder, de reconocimiento, y vamos a entender que nuestro ministerio es una función, no una jerarquía, una función de servicio. Entonces, realmente, esta corrección de la que estamos hablando tiene que empezar por nosotros. Tiene que empezar por el liderazgo, tiene que empezar por los ministros. Entonces, tienen que terminar, como acabas de decir tú, apóstol Roger, en proyectos personales de que voy a edificar esto y que tengo un ministerio a las naciones y voy a ir por acá y voy a transmitir desde Jerusalén y voy a transmitir desde Tokio y voy a transmitir desde qué sé yo dónde, y entonces soy famoso. Todos proyectos personales. El único que tiene que ser famoso en el reino de Dios es Jesucristo. Es el único que tiene que ser famoso. Es necesario que Él crezca, para que yo mengüe para que Él crezca. Es el único famoso que hay que reconocer, Jesucristo. Hay que levantar a Jesucristo, proclamar a Jesucristo, predicar a Jesucristo, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Absolutamente, doctor Corneli. Y usted ha tocado realidades y pues a uno le duele, porque tenemos que ser honestos. Lo que hemos conocido de cerca, lo que es llamado, lo que hemos vivido, y hemos estado en carne sufriendo este ministerio, que hemos pagado el precio por un ministerio que nos ha costado sacrificio, desvelo, que nos lo hemos entregado todo absolutamente. Entonces no estamos buscando una corona individual, queremos exaltar a Cristo, y por eso es que recibimos persecuciones. Yo siempre he dicho, si tú no tienes persecuciones, tienes que revisarte, porque algo no está funcionando bien. Si persiguieron a Cristo, a nosotros también. Si lo desecharon a Él, a nosotros también. Pero si eso no nos está ocurriendo, es porque no estamos viviendo ese sacrificio del llamado, del ministerio, para que Él sea exaltado y sea el que sea reconocido, y no nosotros. Entonces, es una realidad. Queremos más fama que la fama que merece el Señor. Y en eso, pues, hay una desviación absoluta, profunda. Y como dice el pastor Corneli, tenemos que empezar por nosotros mismos, por los líderes, por aquellos que tenemos la responsabilidad delante de Dios, que Dios nos ha llamado a un servicio, a un llamado, el supremo llamamiento, dice la Escritura. Entonces, mayor responsabilidad tenemos, y por eso estamos aquí en esta noche, porque tenemos que hablar de este tema. No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que apuntar a nuestra realidad. Hoy nos estamos señalando a nosotros mismos, diciéndonos somos los responsables, que no hemos llevado la palabra conforme Dios está demandando.
Y es lo que hay que hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a tocar el segundo punto. Bien. No sé, ¿me permiten? Sí, claro. Tocamos el segundo punto. Gloria a Dios. Creo que nomás vamos a tocar 2 puntos esta noche, porque esto es interesante, ¿no? El segundo punto es fomentar, el segundo es enseñar la importancia de la familia como refugio espiritual. Yo creo que esto es fundamental, absolutamente fundamental. La familia ocupa un lugar muy importante en lo que tiene que ver con la extensión del Evangelio, con la preservación del Evangelio, con la fidelidad del conocimiento de la verdad de Dios. Y es la institución que más el enemigo ataca. La familia es la institución que más ataca el enemigo, porque el enemigo sabe que cuando hay una familia fortalecida en Dios, hay un evangelio que va a caminar. Y por eso ataca tanto a la familia. La ataca a tal punto que, como decía el pastor Corneli en una conversación fuera del programa, que antes los divorcios estaban fuera de la iglesia, y hoy un alto porcentaje de divorcios están dentro de la iglesia de Jesucristo. Y evidentemente esto se da por desconocimiento de la verdad de Dios, porque no tenemos la responsabilidad de verificar con Dios las personas que Dios llama para unirse en matrimonio. Hoy es fácil ir delante del ministro, necesitamos que nos case, y enseguida van fijando fechas. Entonces, si usted va a la Biblia, va a encontrar que para encontrar la esposa de Isaac, pues todo un proceso de parte de Dios para que se diera eso. Y cada una de esos ejemplos que están en la Escritura nos hablan acerca del matrimonio, de esa unidad perfecta que Dios quiere establecer. Pero hoy día esto se está dando de una manera, digamos, arbitraria, que no buscamos la orientación y la aceptación o la determinación de Dios para esto. Entonces, ¿qué estamos logrando? Que estamos uniendo personas que Dios no ha unido, que Dios no los ha establecido, y lo hacemos por nuestra mano, por nuestra autoridad. Y hacemos todas estas cosas con nuestro consentimiento, sin buscar la dirección de Dios. ¿Y qué pasa? Que más adelante esto no va a traer el fruto que esperamos, y por eso estamos viendo que aún dentro del pueblo de Dios estamos viendo separaciones, divorcios, que todo se está viniendo abajo por esa falta de dependencia en Dios. Y como siempre digo, nosotros los ministros somos los responsables delante de Dios. Entonces, este tema de la importancia de la familia como refugio espiritual es un tema que vamos a tratar de abordar todo lo que podamos en esta noche. Y dice: promoviendo la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y un refugio frente a la inmoralidad. La iglesia puede inspirar a las familias a centrarse en la oración, el estudio de las escrituras y el fortalecimiento de los valores cristianos en el hogar. Una familia que tiene una formación de moralidad se va a convertir en un fundamento fuerte para mostrar al mundo la integridad de Dios. Porque es fácil tú mostrarte íntegro, pero cuando hay una familia íntegra, eso habla, eso corre, es más fuerte, más poderoso. Y por eso una de las instituciones más atacadas por el enemigo es la familia. Doctor Cornelio. Nos hemos caracterizado, Apóstol Roger, en cada uno de los encuentros por dar cosas prácticas. Si alguien escucha estos podcasts de los lunes, sin duda va a sacar cosas que tiene que hacer, cosas prácticas
para poner en funcionamiento lo que estamos aprendiendo. No les estamos dando discursos, les estamos dando instrucciones de Dios para ponerlas en práctica. Y con la familia vamos a hacer lo mismo. La familia. Hay una escritura ahí en Mateo 26, 17, donde dice: el primer día de la semana, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó, y ahí está la clave, se sentó a la mesa con los 12. La iglesia nunca llegará a ser una nación hasta que aprenda primero a ser una familia. Y este es el punto que estamos tratando. Si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el mueble? Miren la pregunta que les voy a hacer, estimada audiencia que nos está viendo en este momento. A ver, si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el mueble de una casa que más representa a la familia? Fácilmente vamos a llegar a una conclusión. Algunos van a decir el televisor, otros van a decir la cama porque les gusta más dormir que trabajar, pero la verdad, a la conclusión que vamos a llegar es que el mueble que más representa a una familia en una casa es una mesa. La mesa familiar. Se trata de ese mueble, esa mesa familiar alrededor de la que se sienta toda la familia para compartir. No solamente alimento y bebida, sino también un tiempo de comunión, un tiempo de mutua edificación familiar. La escritura que yo les acabo de leer de Jesús en la última cena es muy significativa porque traza un eje de tiempo entre pasado, presente y futuro, con el símbolo más significativo que Dios creó para identificar a su propia familia, la familia de la fe, según Gálatas 6:10. Decimos que según la Biblia la mesa familiar trajo un eje de tiempo entre pasado, presente y futuro, presente con relación a esa cena que Jesús estaba participando con sus discípulos. Pasado, Jesús está haciendo referencia a la Pascua, a esa Pascua que fue la primera Pascua en Egipto, que fue una cena familiar. Uno piensa, ¿qué fue la primera Pascua? Una cena familiar. Y de ahí en más siempre continuará siendo una celebración en familia alrededor de la mesa. La cita es Éxodo 12:3, no tenemos tiempo, así que se las digo nomás. Presente, porque en ese momento Jesús y su propia familia, sus apóstoles, estaban celebrando la última cena. Porque Él dijo: todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre. O sea, estaba en una mesa familiar. Y futuro, con relación a ese momento, lo vemos a Jesús entrando en los discípulos que iban camino a Emaús, esa aldea que se llamaba Emaús. Cuando llegaron a la aldea, se sentó a la mesa. Y estando con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Una mesa familiar. Más adelante nos encontramos con la vida de los primeros apóstoles, en Hechos 2, 46 y 47, que estaban llenos del Espíritu Santo y partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como una verdadera familia alrededor de una mesa familiar. Y finalmente llegará el día en que estaremos sentados a su mesa en la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, del 6 al 9, y el 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, en relación con la mesa familiar, que es lo que se ha perdido en las casas de los creyentes. En la casa de la gente del mundo no existe. En la casa de los creyentes tampoco. Yo he ido en diferentes países. He vivido unos años en Estados Unidos. Y bueno, esa fue la peor experiencia porque ahí no existe la mesa familiar. Cada uno come por su lado. Entonces,
Ya está sucediendo en nuestro país también. En la casa de los creyentes no hay mesa familiar. Ahora, en relación con la mesa familiar, nosotros concluimos que la congregación de Dios es una familia que se sienta a la mesa en el reino de Dios, tal como lo expresa Lucas 13:29, Jesús mismo. Dice, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. La familia de Dios se sienta alrededor de una mesa. Ahora, esto nos tiene que enseñar algo. Tenemos que recuperar en nuestros hogares la mesa familiar con todo lo que ello implica a nivel de nuestra fe, a nivel de nuestro sacerdocio, del sacerdocio del hombre de la casa, al nivel de la honra de la mujer, a nivel de la comunión con los hijos, lo que en las epístolas paulinas se llama en la iglesia la mutua edificación. El modelo de la Biblia, del Nuevo Testamento, de la iglesia, el modelo de la iglesia que da la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, ¿saben lo que es? Es una mesa familiar, donde se reúnen los miembros del cuerpo de Cristo para participar de una comida que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hacer memoria de Él, pero tener una comunión horizontal, lo que se llama que se edifican mutuamente y se exhortan mutuamente, la mutua edificación, la mesa familiar. Pero yo no me voy a referir a la iglesia ahora, por ahí más adelante sí, pero ahora me voy a referir a la casa de cada uno de nosotros. No nos querramos hacer los sacerdotes en la familia de Dios, en la reunión, en la congregación, si primero no somos sacerdotes en nuestra propia casa. Y no podemos ser sacerdote en nuestra casa si hemos perdido ese símbolo que aunque sea una vez al día, aunque sea la cena, tengamos esa reunión congregacional en nuestra propia familia con nuestra esposa y nuestros hijos. Esto es muy importante, es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la familia es el primer ámbito socializador de las personas. De allí su importancia sociológica y psicológicamente. Entonces, ¿qué es la mesa familiar? Quiero que quede la definición. Por falta de tiempo podría hablar 2 horas más o menos, pero por falta de tiempo, aunque sea que quede la definición de a qué estamos llamando, ¿quieren teológicamente? ¿Quieren exegéticamente, hermenéuticamente? Pónganle el nombre que usted quiera, pero me interesa que lo entienda. ¿A qué llamamos mesa familiar? Llamamos mesa familiar al tiempo en que se reúnen todos los miembros de una familia para compartir una comida estructurada independientemente de la hora en que se realiza. Eso es la mesa familiar. Comer y beber juntos alrededor de la misma mesa. Esta es una de las referencias más ancestrales de la familia humana, pues en ella se hacen y se rehacen continuamente las relaciones que sostienen a la familia. La mesa es el lugar privilegiado de la familia. Ahí se produce la comunión, la consanguinidad. La familia, tenemos el mismo apellido, tenemos consanguinidad. En ella se comparte el alimento, con él se comunica la alegría del encuentro, se aprecia el espacio para dialogar, una oportunidad para que los padres transmitan valores, costumbres, normas a los hijos, contar cosas, preocupaciones, alegrías, miedos, angustias, proyectos, sueños, comentar temas de actualidad, libros, películas, música. La mesa familiar es el eje fundamental para que la familia permanezca en unidad, aplicable a la iglesia también. Por lo que se puede afirmar que una familia que no come junta es prácticamente imposible que pueda permanecer unida. Es un especial punto de encuentro en la vida diaria de los miembros de la familia para fortalecer la unidad y la cohesión familiar. Si vamos a los estudios, demuestran el poder de la comida familiar, que brinda beneficios, no solo para que la familia permanezca unida, sino también en la prevención de enfermedades, prevención de adicciones de los hijos, fracaso escolar, dieta adecuada, calidad de vida de los participantes, infinidad de beneficios. Nosotros hemos perdido una bendición de Dios al haber perdido la mesa familiar en nuestros hogares. Entonces, no tiene que haber, no importa dónde esté ubicada,
si es un comedor, la cocina, el garage, no sé, donde coma cada uno de acuerdo a las características de su vivienda. Estoy hablando de la mesa, no del lugar. Y en ese lugar no tiene que haber pantallas. No tiene que haber pantallas, tiene que haber comunión. Comunión de la familia. No tiene que haber televisor, no tiene que haber teléfonos, no tiene que haber computadoras, no tiene que haber ningún tipo de pantalla, ningún tipo de distracción. Es el momento sagrado de la familia, la mesa familiar. Si no recuperemos la mesa familiar, algunos van a venir, no, pero nosotros tenemos un devocional en casa. ¿Un devocional cuándo? Los jueves a la mañana. Mire, estoy hablando de pastores, yo me manejo pastoreando pastores, así que yo lo conozco bien al tema. Los jueves a la mañana, ¿sí? ¿Cuántas veces lo hiciste? Un jueves, al jueves siguiente también, tal vez al tercero también. El cuarto les aseguro que ya no. No duran 4. ¿Por qué? Porque salió un viaje, porque salió un trabajo, porque salió a dar consejería a un hermano. Pero ¿saben qué? Todas las noches, a las 6, 7, a la hora que cada uno cene de acuerdo a la cultura de su país, toda la familia está en casa. A la mañana salen uno a trabajar, el otro a la escuela, el otro no sé dónde. Al mediodía cada uno está en un lugar diferente. Bueno, busquemos cuál es el momento de la mesa familiar. La cena. Perfecto, preparémonos para la cena, para estar todos juntos. ¿Qué vamos a comer? Papa con aceite. Bien, comamos papa con aceite. Frijoles con no sé qué. Comamos lo que haya en casa. Pero lo que importa es que estamos todos juntos alrededor de la mesa, que es el símbolo de la unión de la familia, de la fe y de la familia convertida a Jesucristo, y donde se comparte la comunión además de los alimentos. Recuperemos la mesa familiar. Este es el mensaje que yo dejo con relación a este tema. Ok. Hay mucho que seguir hablando del tema acerca de la familia y cómo la familia puede ser el fundamento para que podamos afrontar esta situación que estamos hablando, y todo lo que el doctor Corneli ha aconsejado. Sería bueno que usted después mire el video y tome nota. Y eso es importante hacerlo, recuperar ese altar familiar, esa comunión, establecerse en unidad. Y el otro día estuve conversando con el pastor Horacio Quiroga acerca del tema de cómo nosotros como iglesia, cuando un miembro se convierte de una familia, tenemos una atención exclusiva al miembro de familia, pero no a la familia. Y ese es el punto en el cual nosotros como iglesia empezamos a romper la familia. Es una cosa delicada lo que estoy hablando, pero hace parte de la realidad de lo que vivimos. Porque lamentablemente pastoreamos personas, pero no familias. Y ese es un problema grave. Porque nos interesa que si la persona se está congregando bien, y tu esposo, hermana, ¿por qué no viene? No, él no quiere, no se ha entregado a Cristo, y nos olvidamos de esa persona porque no viene a la iglesia, y atendemos al que viene, porque estamos habituados a pastorear personas, pero no familias. Si no pastoreamos esa familia, si no atendemos las familias, no vamos a lograr que esa unidad permanezca, porque ya entonces el uno se fue al ayuno, el otro se fue al culto, y el que no va al culto no se reúne, no hay una unidad familiar. Entonces nos corresponde hacer un trabajo, y por eso se hablaba aquí de redoblar fuerzas. Vamos a redoblar los esfuerzos para lograr alcanzar a nuestra familia para Cristo, para que permanezca el altar familiar, para que podamos juntarnos en casa, todos los de casa. De esa manera van a volverse a Dios. Pero creo que como líderes espirituales, los pastores que tienen sus ovejas, tienen que entender que nos corresponde pastorear familias,
no individuos individuales, valga la redundancia. Necesitamos pastorear familias para que se vuelvan a Dios y entonces se vuelvan fuertes en Dios. Y esto es lo que va a preservar que este evangelio camine con bastante fortaleza e integridad. Que son temas que vale la pena profundizar, analizar, reflexionar. Y indudablemente se ha deteriorado la familia. Como decía Horacio, hoy la madre sale a trabajar, el padre también, y dejamos a nuestros hijos que lo eduque el celular, un pariente, alguien que no tiene el mismo sentir que un padre o una madre. Y esto, pues, lo que está trayendo es que cada día se desvincula más la familia. Hay un rompimiento. Hoy la gente se toma en unión libre y viven con la opción de separarse en cualquier momento. Yo he escuchado jóvenes que dicen, bueno, nos juntamos a vivir y si no funciona, pues nos separamos. O sea, lo miran de un punto de vista práctico, pero se olvidan de la esencia del matrimonio. Y es un tema que más adelante vamos a traer el tema del matrimonio, porque es fundamental esto. Entonces está ocurriendo esto. Y sí, dígame. Diga ahora sí. Oh, perdón. No, decía porque la Biblia dice, te unirás a tu mujer y seréis como una sola carne. ¿No? Perdóname que tenemos que aprender nosotros los líderes. Mira, dicen que una vez fue un rabino a un hospital a visitar a su grey, al que había 3 o 4 que estaban internados. Iba siempre. Un día fue y entró a una habitación y estaba dormido ese enfermo. Entonces dice, me voy a la otra habitación. Estaban bien, pero había venido gente, un día sábado, domingo, entonces no lo pudo atender. Visitó a otro tampoco, bueno. Entonces se retiró. Y cuando se retira, ve al guardia de seguridad, el hombre que estaba un día domingo, no había nadie, entonces había una persona que cuida, controla, entonces se para a charlar y dice, hola, ¿cómo le va a usted? Dice que siempre lo veo, qué sé yo, dice, ¿para quién trabaja? Y se cayó la boca el rabino y le dijo, yo te voy a dar un pequeño dinero para que cada vez que yo vuelva me preguntes para quién trabajo. Y eso muchas veces nosotros nos olvidamos. ¿Para quién trabaja? Creo que es importante. Dios. Hay mucho que seguir conversando este tema y quiero pedirle al pastor Horacio Corneli que nos despide en oración y vamos a seguir el próximo lunes. Esto vamos a tener varios lunes, apóstol, varios lunes, porque sí, hay mucho que decir, doctor. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque hemos sentido, Señor, el gozo, la alegría de escudriñar tu santa palabra. Señor, de edificarnos, aún nosotros, Señor, edificarnos en tu santa palabra. Y te rogamos, Señor, de que esto que hemos conversado, que hemos analizado, que hemos desmenuzado, Señor, que sea de edificación para todos aquellos que lo han escuchado hoy en vivo y que lo puedan escuchar luego
on demand, grabados, Señor. Señor, te rogamos, Señor, que nos sigas usando. Te damos gracias. Es un privilegio, es un honor, Señor, que podamos ser siervos tuyos, que nos haya tenido por dignos de ser siervos tuyos. Te amamos, Señor, y te rogamos que tú nos sigas iluminando, nos sigas revelando tu palabra para poder ser útiles para la edificación de tu iglesia. Tú eres el centro, tú eres la cabeza, tú eres el todo en todos. Señor, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, y sigue trabajando con tu palabra en cada mente y en cada corazón, por obra y por acción del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: Diplomado en Teología para Maestros de Grupos de Evangelismo y Discipulado, Licenciatura en Teología Pastoral, Diplomado en Teología y Práctica Ministerial para Pastores, Líderes y Servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.